Buenos días, hermano. Estamos acá en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Vamos a orar, vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Santísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Santo Dios, porque tú nos das la fortaleza, nos das el entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Santo Padre. Gracias porque tú nos das la fuerza, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Santo Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Gracias, mi hermano. Hoy estamos acá en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. El culto de adoración, el tema se llama ¿qué dice la Biblia sobre la vida después de la muerte y la resurrección del cuerpo? Entonces aquí tenemos una pregunta que es amplia para que nosotros entendamos qué significa la muerte y qué pasa después de la muerte. Entonces aquí nosotros nos vamos a ir llenando la palabra de Dios y de conocimiento a través de la palabra. Dice, el significado de la resurrección en la Escritura está marcado por dos énfasis distintos y es útil diferenciarlos. Uno de ellos es la inmortalidad del alma. Cuando dice la inmortalidad del alma, sabemos que el alma es inmortal, porque el alma va a resucitar, dice la palabra de Dios, que es una propiedad del alma, en virtud de su naturaleza, e implica una vida después de la muerte, en el cielo o en el infierno. ¿Por qué nos dice aquí en cielo o en el infierno? Aquí nos aclara bien de que cuando uno está bien en las cosas del Señor, sabemos que vamos a ir al cielo. Pero si nosotros hacemos las cosas mal ante Dios, vamos al infierno. Todos sobrevivimos a la muerte y vamos a estar en el cielo o a sufrir en el infierno. Mientras esperamos la resurrección del cuerpo, esto nos lleva al segundo significado, que es la resurrección del cuerpo que ocurre al final del tiempo, tal como lo conocemos. Esto implica la resurrección de los muertos, de los cuerpos físicos, de entre los muertos, cuando Cristo regrese. Los saduceos sostenían en numerosos textos del Nuevo Testamento que no había resurrección, dicen ellos, de los muertos. Podemos ver en Mateo 22:23. Mateo 22:23 dice, ese mismo día unos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos no creían que los muertos pueden volver a vivir. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento de que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y está también en Marcos 12:18. Unos saduceos fueron a ver a Jesús, como no creían que los muertos pueden volver a vivir, dice. Le preguntaron a Jesús. Entonces siempre está de una manera que ellos no creían en la resurrección de los muertos. También en Lucas, pueden buscar en Lucas 20:27, dice casi lo mismo. Después unos saduceos fueron a ver a Jesús. Como ellos no creían que los muertos pueden volver a vivir, sin embargo la inmortalidad del alma se presume a menudo en el Nuevo Testamento e incluso en la palabra de Jesús, que dice a uno de los hombres que fue crucificado con él, en verdad te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Eso se encuentra en Lucas 23:43. Ahí donde le dice el Señor a la persona que fue crucificado con él. Dice Lucas 23:43. Jesús les dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces le está afirmando el Señor, le está diciendo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le está diciendo el Señor? Porque Él creyó en Él. Porque realmente Él fue el único
creyó que era el Dios vivo, que Jesucristo era el Mesías. Entonces el Señor le dijo, y como Él conoce su corazón y su mente, le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto parece presumir una morada en el paraíso, al margen de cualquier noción de resurrección, ya que Jesús resucitó, pero no hubo resurrección en general. Aquí en Mateo nos vamos a dar cuenta, Mateo 27:52, cuando Jesús resucitó y resucitaron varias personas, pero no fue todo el mundo entero, sino que varias personas que creyeron en Dios, que creyeron en Jesús, que era el Mesías. Dice Mateo 27:52, dice la palabra de Dios, las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto volvieron a vivir. Entonces aquí nos está diciendo que las tumbas fueron abiertas y muchos de ellos que confiaban en Dios, que creían en Dios, que ya habían muerto, volvieron a vivir. Entonces la resurrección existe. Después de que Jesús resucitó, esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente los vio. Entonces sabemos que realmente muchos creyentes resucitaron en ese momento. Y se aparecieron en Jerusalén, dice la palabra de Dios. Y muchas personas lo vieron. Como que yo hubiera muerto en ese tiempo. Y hubiera resucitado, me hubiera aparecido a mi familia. Entonces mucha gente los vio, dice. También vemos estos dos énfasis distintos en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Pablo, en su temprana discusión sobre la resurrección, podemos buscar en 1 Corintios 15:26. 1 Corintios 15:26. Dice la palabra de Dios, el último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. Entonces aquí está diciendo Pablo que el último enemigo que Dios vencerá, ¿cuál fue? La muerte. Porque Él resucitó. Porque el Señor resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios. Y está a la diestra del Padre, gobernando. Afirma que el último enemigo que será destruido es la muerte. Esto se parece mucho al énfasis en la resurrección del cuerpo, pero su discusión posterior parece moverse más en la dirección de la inmortalidad del alma, porque realmente el alma sí es inmortal. En 1 Corintios 15:44, 1 Corintios 15:44 dice la palabra de Dios, se entierra el cuerpo físico. Oiga lo que nos dice la palabra de Dios, que se entierra el cuerpo físico, el que tenemos nosotros físicamente, pero resucita un cuerpo espiritual. Entonces, el que resucita es el cuerpo espiritual. Así como hay cuerpo físico, hay también cuerpos espirituales. La Biblia dice que Dios hizo, oiga, la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él no da vida, mientras Adán no resucitó cuando murió. Entonces, así que primero llegó a existir lo físico, que somos nosotros, y luego lo espiritual, que es Jesús. El primer hombre fue hecho de polvo de la tierra, y el segundo hombre vino del cielo. El primer hombre es Adán, y el segundo hombre, ¿quién es? Jesús, que vino del cielo, dice la palabra de Dios. Todo lo que vivimos en esta tierra, todos los que viven en el cielo, tienen un cuerpo como el de Cristo. Así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos parecemos a Cristo, que es del cielo. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino
de Dios que es eterno. Le voy a contar algo que Dios tenía en secreto, dice la palabra de Dios. No todos morimos, pero todos seremos transformados. Oigan lo que nos dice Pablo, un secreto que Dios tenía. No todos morimos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre, que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? Se siembra un cuerpo físico, se resucita un cuerpo espiritual. Entonces nuestro cuerpo físico se entierra, pero resucita el cuerpo espiritual, que es el nuevo cuerpo que nos va a dar el Señor a cada uno de nosotros. Esto parece muy cercano a la noción de la inmortalidad del alma. Vemos estos mismos dos énfasis, incluso con mayor crudeza en la práctica cristiana contemporánea. Por ejemplo, muchas personas asumen que cuando mueren sus espíritus estarán conectados a los seres queridos que han muerto antes que ellos. Esto se basa claramente en la inmortalidad del alma, al margen de que cualquier noción de resurrección solo se presume que los que han muerto han ido al cielo o en lugar del infierno, o por lo tanto serán vistos por sus seres queridos después de la muerte, muy aparte de cualquier resurrección al final de los tiempos, cuando aparezcan en el nuevo cielo y la nueva tierra. Aquí podemos buscar en Apocalipsis 21.1 en adelante. En Apocalipsis 21.1, ahí nos da la respuesta correcta. Dice Apocalipsis 21.1: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Cuando nos dice aquí que es una novia, esta es la novia de Jesucristo y el esposo de Jesucristo, nos dice la palabra de Dios. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios y Él secará sus lágrimas y no morirán. Jamás tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Entonces aquí nos está revelando el apóstol Juan de que realmente donde nosotros dice que va a descender la nueva Jerusalén de los cielos, donde nosotros vamos a vivir ya sin dolor, sin llanto. No va a haber lágrimas, solo va a haber el amor de Dios que nos va a dar a nosotros. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo, dice el Señor. Y también digo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.
Después me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el principio y el fin. El que tenga sed, a cambio de nada, le daré a beber del agua de la fuente que da vida eterna. Entonces es la esperanza que tenemos nosotros, la fuente de la agua que da vida eterna, esa es la palabra de Dios. Y eso nos dice Jesucristo hablando. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, le daré todo eso. Serán mis hijos y yo seré su Dios. Entonces, cuando nos dice que nosotros tenemos que triunfar sobre muchas dificultades que vamos a tener, muchos problemas en la vida, dice el Señor que Él nos va a dar y seremos hijos y Él será nuestro Dios. Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos, a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se guardarán separados de mí para siempre. Entonces, todos los que practiquen relaciones prohibidas, practiquen la brujería, que adoren a dioses falsos y a los mentirosos, dice el Señor que lo va a lanzar al lago donde está el azufre y fuego, y serán apartados, dice el Señor, de él. Entonces ya esas personas realmente no tienen esperanza de estar con Dios, de vivir eternamente. En 1 Tesalonicenses 4:13, 1 Tesalonicenses 4:13 dice la palabra de Dios. Aquí nosotros nos vamos a ver cómo Dios, cuando Él viene, nosotros nos vamos a encontrar todos. Y cuando dice todos, van a ser con nuestros seres queridos. Vamos a estar en las nubes, dice el Señor. Dice, hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió. Si creemos, amén. Que murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Porque los que confiamos en Dios y confiamos en Jesucristo, vamos a resucitar, dice la palabra de Dios. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que lo que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él, después que se hayan reunido con Él los que estaban muertos, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Entonces estamos hablando de las personas que murieron antes de nosotros, nuestros seres queridos. Entonces ellos van a resucitar primero, dice la palabra de Dios. Y entonces ellos van a estar con nuestro Dios en las nubes. Después Dios nos llevará a nosotros. Nos llevará a los que estemos vivos en ese momento. A los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirán en las nubes con los demás. Entonces es la esperanza que tenemos acá, que vamos a reunirnos con nuestros seres queridos y con muchas gentes que realmente
han confiado en Dios. Y ahí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con esta enseñanza. Entonces aquí la palabra de Dios nos está siendo bien clara de que si nosotros confiamos en Dios, vamos a estar con Dios. Y si nosotros estamos vivos en ese momento, nos vamos a reunir con nuestros seres queridos, con nuestros padres, con nuestros tíos, nuestras madres. Con todos ellos vamos a estar ahí con Jesucristo en las nubes. Vamos a estar adorando al Cordero de Dios. Entonces tengamos esa confianza que Dios nos ha dado a nosotros, que si perseveramos en su palabra y cumplimos todos los mandamientos que Él nos da, dice el Señor que vamos a hacer y vamos a estar triunfando con Él en las nubes. Porque es importante, hermano, que nosotros tengamos en nuestras mentes que si creemos en Dios, que si creemos en Jesucristo, realmente esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. De que vamos a resucitar, dice el Señor primero, los que estemos muertos. Y que vamos a estar con Dios en las nubes. Y que vamos a vivir para siempre. Y que vamos a vivir en la nueva Jerusalén, que va a descender de los cielos para la tierra, donde realmente no va a haber llanto, no va a haber tristeza. Porque el Señor nos va a secar toda lágrima, dice. A todo lo que realmente confiemos en Él. Porque es duro lo que nosotros pasamos a veces. Situaciones difíciles en nuestra vida. Pero el premio grande es la vida eterna. Vivir con Jesucristo, vivir con nuestro Dios. Porque eso es lo que nos dice la Biblia. Porque todo está basado en la Biblia. Esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Simplemente confiemos en Dios y tengamos esa esperanza que sí vamos a vivir y vamos a tomar del agua que da vida eterna. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Gracias, vamos a hacer una oración para que Dios nos siga bendiciendo. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la esperanza en esta prédica, en esta palabra tuya, de que vamos a podernos reunir con nuestros seres queridos, que vamos a triunfar, vamos a estar contigo, Señor, y vamos a estar en la gloria eterna, que nuestro espíritu, nuestro cuerpo espiritual va a resucitar, Señor. Porque lo físico se queda en la tierra, pero lo espiritual, sí, realmente. Vamos a estar contigo, Señor. Eso es lo que tú me has revelado, Padre. En el sueño que tuve con mi madre, tú lo sabes. Ese cuerpo que ella tenía, ese cuerpo viejito, ya no estaba con ella, estaba un cuerpo nuevo. Un cuerpo espiritual, el que tú nos vas a dar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo, por todos los niños que tienen cáncer, Señor, por los ancianos, por el mundo, Señor, que se arrepientan y te busquen, para que todos seamos salvos, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Dios poderoso, en el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Siempre lo invito a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que escuche el Evangelio de Cristo. El Evangelio que salva para vida eterna. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga.